Bienvenidos a nuestros podcasts Sellados. Bienvenidos para todos. Estamos nuevamente aquí, bendecidos. Gracias a Dios por este privilegio que nos da. Gracias a ustedes por estar aquí en este momento compartiendo con nosotros. Este tema que tenemos hoy es un tema un poquito interesante, muy interesante. Tenemos aquí al hermano Yeurín. Hola Yeurín, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Daniel. Dios te guarde. Bendiciones. Amén, amén. Es un privilegio para mí tenerte nuevamente aquí. Gracias. Esperando que Dios nos bendiga y podamos tener un tema de bendición. Amén, amén. ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy? Bueno, Daniel, hoy tenemos un tema interesante porque en el podcast anterior hablamos nosotros del sábado, hablamos de Colosenses 2:16, que es un tema muy importante, interesante. Y también hablamos un poco de la comida, la bebida que se mencionan ahí, el capítulo 2, verso 16. Y hoy vamos a tocar ese mismo punto, hablando de las comidas, porque hubieron personas que nos escribieron en privado haciéndonos preguntas acerca de la alimentación. Y es bueno responder algunos textos que son controversiales en la Biblia. Pero antes de comenzar a hablar de las comidas y de la explicación de Colosenses 2:16, hay una parte que yo quizás no pude por razón de tiempo explicarla en el mismo Colosenses 2:16, que es la base clave de entender por qué ahí se habla de los sábados ceremoniales, que no se hablaba del sábado del decálogo. Por ejemplo, en el verso 17 de Colosenses 2, dice la última parte, el versículo 17, todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nota que aquí dice que todo es sombra ¿de quién? De Cristo Jesús. La palabra sombra en el idioma original, en el griego, es la palabra esquía. Ahora, esa palabra esquía significa figura, significa también reflejo o proyección. Eso es lo que dice el texto bíblico. ¿Por qué yo menciono esta parte? Porque todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era sombra del Mesías. Que el Mesías sabemos que era Cristo, ¿verdad que sí? Entonces, las 7 fiestas que se mencionan en Levítico 23 eran relacionadas con Cristo el Mesías. O sea, todo se cumplió con Cristo Jesús. Y por ejemplo, ahí tenemos lo que es la Pascua, que recuerda Daniel la liberación de Israel de Egipto. Eso es lo que simbolizaba la Pascua, según Éxodo capítulo 12. Ahora, recuerda cuando Juan ve a Cristo, que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. O sea, ahí se cumplió la Pascua con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, esa fiesta de la Pascua, de las 7 fiestas que había, simbolizaba a Cristo Jesús. También ahí la misma Biblia habla de los panes sin levadura, que era otra fiesta que se hacía. Recuerda que dice la Biblia en Levítico 23:6, que 7 días se comía o se debía comer panes sin levadura. Entonces, recuerda que la levadura es símbolo del pecado. Dice la palabra de Dios también que Cristo vivió una vida sin pecado y nos llama también a nosotros a vivir una vida pura. Eso está ahí en 1 de Pedro capítulo 2:22. También las primicias, que son las fiestas de la gavilla que se hacían, según Levítico 23:10, que esto es la primicia de Cristo. Cuando Cristo resucita, es la primicia de los que durmieron, dice la palabra. Ahí en 1 de Corintios 15:20 está también la fiesta del Pentecostés, que eran 50 días después de la cosecha. La fiesta del Pentecostés, recuerda en el Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo, era un símbolo también de que Cristo había prometido el Consolador, que es el Espíritu Santo. También encontramos nosotros la fiesta de la trompeta, que es un llamado de arrepentimiento, según Levítico 23:24. Esto anunciaba la segunda venida de Cristo Jesús, según lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4:16. Está también el Yom Kippur, día de expiación. Recuerda que eso está en Levítico 16. Cristo es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo en el cielo por cada uno de nosotros, según Hebreos capítulo 9, versos 11 y 12. Y por último estaba la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las cabañas. Eso era, se celebraba el pueblo haciendo prácticamente casita, por así decirlo, un idioma más resumido. Celebraba la morada de Dios en el pueblo. Entonces, recuerda también cuando dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 14, que el Cordero de Dios hizo carne, o que la palabra se hizo carne, Jesús hizo carne y habitó entre nosotros. Pero también es un símbolo de Apocalipsis 21, cuando dice que el Señor mismo descenderá del cielo y va a morar con nosotros. Y gloria a Dios por eso, porque cada fiesta mencionada, que eran de los 7 sábados ceremoniales, que se mencionan como días de reposo, eran símbolos de Cristo. Por eso dice Colosenses 2:16, todo esto era símbolo de Cristo. O sea, esa partecita yo no la expliqué por razón de tiempo en el podcast pasado, pero esa fiesta que se menciona en Levítico capítulo 23 son las que Pablo dice que nadie nos debe juzgar si la guardamos o no, pero no se habla del sábado del decálogo, sino de los 7 sábados ceremoniales que eran tipo de esa festividad.
Ahora, vamos a volver un poco a hablar un poco de las comidas. Ahí habla también que nadie nos juzgue en comida y bebida, que fue la base para este tema que tenemos hoy. Que dice aquí Pablo, nadie nos juzgue en comida, bebida. Esa palabra comida, anteriormente yo la expliqué un poco, es la palabra brosi. La palabra bebida es la palabra prosi en el idioma griego. Ahora, las dos palabras no tienen que ver con lo que tú comes, sino con la forma de tu comer. Ahora, cada una de esas comidas que se menciona en la palabra de Dios, eran festividades. Por ejemplo, tú recuerdas los panes sin levadura, que se menciona en el Antiguo Testamento, está ahí en la palabra de Dios. Están los panes de la proposición que se debía cambiar. Recuerda cuando David entró y comió de los panes. Entonces, también estaban las hierbas amargas que se menciona en la palabra de Dios. Todo eso está en el Antiguo Testamento. El que ha estudiado el Antiguo Testamento sabe que esas comidas que se menciona en la bebida eran jugo de uva que se hacían y eran parte de las leyes ceremoniales. Y a eso que Pablo está diciendo allí, que nadie nos debería juzgar. Ok, excelente. En la Biblia tenemos el Antiguo Testamento y tenemos también el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios en Levítico le dio a los israelitas, le dio pautas de cómo debían comer. Ahí le explicó a ellos qué tipo de carne podían comer y cuáles no debían comer. Las inmundas y las limpias. Entonces, cuando venimos ahora al Nuevo Testamento, no se habla mucho de esa alimentación, sino que hay muchos versículos que muchos cristianos usan para decir que ya esas leyes de alimentación están eliminadas, están abrogadas ya y no hay que cumplirlas, sino que uno puede ahora comer lo que quiera comer. Entonces hay varios versículos aquí que tenemos que vamos a tratar de que esos versículos básicamente aprueban y dan visto bueno para que tú comas de todo. Es decir, te dan permiso para que tú comas de todo. Entonces vamos a ver bíblicamente si eso es cierto y si se puede aplicar. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí en Génesis, este es del Antiguo Testamento, comenzando desde el principio, en Génesis 9:3 dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os la he dado todo. Entonces, Dios le dio a los israelitas, le dio la alimentación en Levítico, lo que deben comer. ¿Okay? Entonces, recuerden que al principio Adán y Eva, Dios le dio a ellos lo que debían comer, pero luego entonces después del diluvio, permitió que se comenzara a comer carne otra vez, porque antes de eso no estaba permitido comer carne. Claro, no era necesario. Entonces después del diluvio, porque cuando el diluvio vino, acabó con todo y no había nada que comer, en el arca Dios había permitido que entraran animales limpios y inmundos, y le permitió a Noé y a su familia comer de los limpios. Entonces, tenemos este versículo aquí que dice: le dijo Dios a Noé: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Entonces, explícame eso. ¿Verdad? Ok, mira, ese es un texto muy controversial y a veces lo utilizan los hermanos de otras denominaciones para decir que podemos comer de todo. Lo primero es que la Biblia no se puede sacar de contexto. Todo el contexto que está hablando el capítulo 9 y el libro de Génesis nos da a entender de que habían animales específicos. Dicho sea de paso, cuando dice el texto bíblico aquí, todo lo que se mueve, la palabra es kol remes, es la que se utiliza en el idioma hebreo, que no significa directamente todo tipo de animal, sino hay clase específica. Bueno, si tú vas también ahí en Génesis capítulo 1, versos 24 y 25, recuerda que está hablando de los animales cuadrúpedos que Dios creó, están clasificados. Dice animales de ganado, bestia y aves de los cielos. O sea, tú ves que hay una clasificación. Entonces, es la misma palabra que se utiliza en el idioma hebreo, pero lo interesante es que en el contexto de la Biblia aclara qué animales Dios permitió que entraran en el arca y cuántos animales. Por ejemplo, mira, Daniel, si tú vas a Génesis capítulo 7, rápidamente, verso 2, cuando Dios le da la orden a Noé y a sus hijos que entraran al arca, dice la palabra de Dios en el verso 1: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solamente a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Verso 2 dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho y una hembra. Nota, Daniel, que dice la palabra que los animales limpios eran 7 parejas.
pero los animales impuros, los no limpios, solamente era una pareja. Entonces, podemos nosotros ver que ya Noé para este tiempo sabía diferenciar un animal limpio de un animal inmundo. O sea, eso es bueno que los hermanos que nos están viendo sepan esta diferencia, porque a veces dicen las personas, no, porque la ley de Levítico 11 solamente era para Israel, pero vemos que Noé no era israelita, y que esta ley, esa separación, ya Dios la viene dando desde el mismo libro de Génesis, cuando no existía la raza judía ni israelita. Entonces ya Noé sabía diferenciar. Ahora, es algo interesante, hermanos queridos, que si nosotros vamos a la lógica humana, que es la misma lógica bíblica que vamos a utilizar, imaginemos nosotros que si Noé dice la palabra que debía comer todo lo que se mueve, recuerde que Noé está saliendo en este momento del arca. En su arca, como usted dice, mi hermano, estaban que animales limpios e inmundos. Pero eran 7 parejas limpias y solamente una de inmundo. Imaginemos que ahora Noé tomara un cerdo. Vamos a poner el ejemplo del cerdo que estaba con la cerdita y se comiera, por ejemplo, el cerdo, el macho. ¿Qué iba a hacer Noé con la cerdita? También comérsela. Comérsela porque no se iban a reproducir. Sí, ya estuviera extinto el cerdo. Extinto. Eso está claro, hermano. Entonces, no es posible que Noé pudiese comer un animal inmundo porque automáticamente comiera un animal inmundo, se iba a extinguir la especie. Sí. Entonces, mientras tanto, si comiese un limpio, todavía le quedan 6 pares. Sí. O sea, se puede comer hasta 4 parejas y aún le quedan todavía animales para la reproducción. Entonces, cuando Dios le da el mandato a Noé que comiera de todo animal que se mueve, claro está, según dije en el texto hebreo, se está refiriendo a animales puros. Dios, de paso, mira, si tú lees el mismo capítulo 8, verso 20, Dios también le dice a Noé que saliera del arca. Cuando Noé sale del arca, dice la palabra que Noé ofrece un sacrificio de aves limpias. ¿Por qué razón entonces dice la Biblia que ofreció aves limpias? Sencillamente porque si hubiese tomado aves inmundas, se había extinguido la especie. Primeramente, no permite el sacrificio de animales inmundos. Claro. Lo segundo es porque se van a extinguir. Se van a extinguir. O sea, habían 2 razones. La primera que usted menciona, hermano, que se iban a extinguir. También la otra porque Dios no acepta sacrificios de animales inmundos. Dios, de paso, hermano, ya que usted menciona esa misma parte, si nosotros vamos, y solamente voy a citar Éxodo capítulo 13 y el verso 13, la Biblia habla de los primogénitos. Y Dios escogió al asno como primogénito entre todos los animales. Pueden leer ahí capítulo 13, verso 13 de Éxodo. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que nacía un burro a un hombre que tuviese varios tipos de animales, dice la Biblia que era este burro o este asno era restituido por una oveja, una cabra o algo así. Es decir, que no se sacrificaban animales impuros porque Dios no acepta animales impuros. Entonces estamos claros, hermanos queridos, que Dios nunca quiso decir en este momento, en esta parte de la Biblia, el capítulo 9, verso 3, que se podía comer de todo. Incluso, hermano, me voy un poquito más atrás y con esto resumo todo lo que he dicho. Si tú notas, cuando Dios le pide un sacrificio a Adán, a Abel y a Caín, dice la Biblia que Abel llevó un cordero de 1 año, sin mancha y sin defecto. Si tú lees Levítico y lees también el libro de Éxodo, vemos que esos mismos animales que él sacrificó, que Abel sacrificó, son los mismos que Dios le habla a Moisés de que debía traer para el sacrificio diario para el perdón de los pecados de las personas. Entonces estamos hablando claramente que los animales inmundos no eran animales para sacrificar, no eran para sacrificio, sino animales puros. Y desde el mismo Génesis vemos que Dios hace una distinción. Así es, así es. Un asunto interesante es la alimentación en la Biblia. ¿Qué es la alimentación en la Biblia? Porque hablando generalmente, en cada país en este tiempo, la alimentación es diferente. Pero bíblicamente hablando, cuando Dios le dio a Adán y Eva al principio, antes del pecado, le dio comer frutas y vegetales y plantas y granos, básicamente. Recuerden que en el diluvio todo duró 1 año más o menos. Y cuando ellos salieron del arca, ya no quedaban ningún tipo de árbol, ni frutos, nada. Dios le permitió a ellos comer animales limpios. ¿Ok? Entonces, para sentar la base, bíblicamente, ¿cuál es la alimentación que Dios aprueba, que Dios permite? Por ejemplo, cuando uno compra un carro, el carro trae un manual y dice qué tipo de gasolina, combustible se le debe echar y qué tipo de aceite se le debe poner. Si tiene un vehículo de gasolina, no le puede echar diésel. ¿Verdad que no? Porque se va a dañar. Entonces, Dios nos creó a nosotros y nos dio el manual de
cómo se debe alimentar el ser humano. Entonces, bíblicamente, ¿qué es el alimento que el ser humano debe consumir? Mira, Daniel, para darte una respuesta bíblica directa, basado en la palabra de Dios, si tú vas ahí a Génesis capítulo 1 y el verso 29, oye lo que dice el versículo 29. Después dijo Dios, mira, he dado plantas y semillas, que están sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo esto podéis comer. O sea, la alimentación que Dios desde el principio fueron plantas, semillas y vegetales. Antes del pecado. Antes del pecado. O sea, Dios siempre ha querido que el ser humano le obedezca, obedeciendo la primera ley que dio. Incluso en la tierra nueva, Dios nos invita que volveremos a comer plantas y semillas, frutos, así. No vamos a comer carne porque la muerte no va a existir. Entonces, desde un principio, Dios ha establecido en su palabra de que el ser humano debe comer alimentos sanos. Y aquí claramente nos habla que la legumbre, las semillas, los granos que cultivamos en el campo son lo que Dios ha aprobado. Ahora, después del pecado, según Levítico capítulo 11, Dios permite algunas carnes que se pueden comer, pero Dios da una lista específica de cuáles carnes se podían comer, cuáles animales. Entonces, explícame ahora cuáles son los animales que sí se pueden comer. Porque, ejemplo, no es pecado comer carne. Pero si yo voy a comer carne, ¿cuáles son los que debo comer? Lo que puedo comer. Bueno, para resumir Levítico capítulo 11, ahí en Levítico capítulo 11 encontramos nosotros que Dios dice que para un animal terrestre de la tierra se pueda comer, tiene que tener dos características. La primera es rumiante y de pezuña hendida. ¿Qué es rumiante? Bueno, un animal rumiante es el animal que dentro de su estómago tiene por lo menos 4 cámaras, le llaman cámara, o 4 estómagos. Hay animales que tienen 3 estómagos. Entonces, los animales que tienen 4 estómagos, 4 cámaras, o a veces 3, como el camello, estos animales comen la hierba y después que comen la hierba, entonces pasan un proceso de tiempo para volver a rumiar o a devolver la hierba que se comió. Por eso que yo siempre he visto la vaca cuando están masticando, comiendo, que pasan horas y horas masticando. Sí, ese es el proceso de la rumia. Ellas comen, se tragan literalmente la hierba. Luego de un tiempo, entonces se sientan o se acuestan y comienzan ellas a devolver esa hierba y a llenar cada departamento de su estómago. Eso se llama animal rumiante. Dicho sea de paso, el camello tiene 3 estómagos, 3 cámaras. La vaca tiene 4. Ahí está el chivo, están las ovejas. Todos esos son animales rumiantes. Ahora, dice la palabra de Dios que también tiene que ser de pezuña hendida. La pezuña hendida son los animales que tienen las pezuñas divididas en 2. Por ejemplo, el cerdo tiene las pezuñas divididas en 2. La vaca la tiene, el búfalo lo tiene dividido en 2 partes. Pero dice la Biblia que tiene que tener las 2 características, no una, sino las 2. Las 2. Entonces, ¿por qué el cerdo, dice la palabra ahí, según el Levítico capítulo 11, verso 7, no se puede comer? Porque el cerdo, lamentablemente, es de pezuña hendida, pero no rumia. La vaca sí se puede comer porque la vaca es rumiante y es de pezuña hendida. El chivo, el cordero o la oveja se pueden comer porque tiene las 2 características. Entonces la vaca es limpia y el cerdo es inmundo. Inmundo. Eso dice la palabra. Incluso dice el versículo 8 del capítulo 11 de Levítico: de este no comeréis ni tocar su cuerpo muerto. O sea, es abominación delante de los ojos de Dios. Wow. Entonces, por ejemplo, yo me encanta comer pescado. ¿De cuáles puedo comer? Mira, eso es otro punto interesante porque Dios da una lista también, porque Dios es un Dios tan amoroso con el ser humano que le advierte porque es bueno para la salud. De los animales acuáticos, ya sea del río, del mar, del lago, Dios también da 2 características. Dice la palabra que tiene que tener aleta y escama. Si un animal del río o del mar o del lago no tiene esas 2 características, lamentablemente no se puede comer. No una, sino las 2. Las 2. Por ejemplo, los peces tienen aleta y tienen escama. Pero si tú ves el tiburón, no tiene escama. La misma ballena no tiene escama. Por ejemplo, los crustáceos como la jaiba, que los que somos del campo, la jaiba, el cangrejo, la langosta, el camarón, el pulpo, todos esos animales no se deben comer, según dice la palabra de Dios, porque no tienen aleta ni tampoco tienen escama. Entonces la Biblia es clara cuando especifica cuáles animales terrestres sí se pueden comer y cuáles animales acuáticos se deben comer y cuáles no. Entonces los peces que tienen que tener aleta y escama, ambos, ¿ok? Sí. Entonces, los animales, como por ejemplo las aves, ¿hay alguna que se puedan comer? Bueno, sí, las aves la Biblia especifica. Por ejemplo, está los animales de rapiña,
que los animales de rapiña vienen siendo el cuervo o la garza. Hay muchos animales que se consideran como animales de rapiña que comen de todo. Estos animales no se deben comer. Ahora, habla, por ejemplo, los animales como la gallina, el pavo, la misma guinea, como le decimos nosotros, lo del campo. Esos animales sí se pueden comer porque no son animales de rapiña. La Biblia claramente lo especifica ahí en capítulo 11 de Levítico. Entonces, hay un propósito del por qué. Lo que yo veo que los animales inmundos comen muchas, digamos, porquerías, cosas que no son Apropiadas para el ser humano. Por ejemplo, el cerdo, si tú lo ves comiendo, come de todos los desperdicios. Por ejemplo, si tú vas al mar, la langosta, el camarón, el cangrejo, comen todos los desperdicios del mar, del agua. Entonces, también las aves de rapiña, como por ejemplo el águila, el cuervo, los que comen animales muertos, ¿cómo se llama esto? El buitre. Esos animales comen animales podridos y cosas muertas. Entonces, me imagino nosotros que Dios nos está cuidando de no enfermarnos. Me imagino que el propósito es no enfermarse. Así es, así es. Mira, Daniel, hay un texto que yo no quiero dejar escapar, que está aquí en Isaías, capítulo 66, verso 17. Y cuando tú lees el versículo 22, está hablando aquí de las personas que van para el cielo, o sea, los que quieren ir para el cielo. Porque ahí dice el versículo 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, así dice el Señor. O sea, está hablando de Apocalipsis 21. O sea, es una promesa que se le da en el tiempo de Isaías, que habrían cielo nuevo, pero no se cumplió, pero sí se va a cumplir en el capítulo 21 de Apocalipsis, que Jesús vendrá y va a vivir con nosotros, dice la palabra de Dios. La morada de Dios será aquí con nosotros. Entonces, en el contexto, mira que dice la palabra de Dios para esas personas que comen cerdo, que comen animales inmundos, que le gustan. Dice el verso 17, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otro, y los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, así dice el Señor. O sea, esas personas que comen cerdo, que comen ratones, como en China, que comen de todo, serpiente también comen, dice la Biblia que será talado. Cuando yo estuve estudiando la palabra talado en el idioma hebreo, significa cortado. Cuando tú talas un árbol, exactamente, pero cortado de la vida eterna. Dios lo va a privar de esa bendición que tiene para cada uno de nosotros, porque no están haciendo su voluntad. Son personas que están comiendo cosas inmundas, que Dios le llama abominación. Entonces yo insto a las personas que nos están viendo a través de esta plataforma, que obedezcamos a Dios de la forma correcta y que lo obedezcamos comiendo de la forma que Él dice en su palabra y está establecido, porque son cosas para beneficio del ser humano y para alcanzar la vida eterna. Así es. Pero hemos estado hablando del Antiguo Testamento. Todo eso está en el Antiguo Testamento, así que yo podría decir como cristiano del Nuevo Testamento que todo eso está abolido, que ya eso no aplica para mí. Por ejemplo, yo veo aquí en Marcos 7, el versículo 18 y 19, a Jesús hablando. Mira lo que dice Jesús. Dice, ¿no entendéis que todo lo que fuera entra en el hombre no te puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Eso decía haciendo limpio todos los alimentos. Es decir, Jesús limpió aquí todos los alimentos. Mira, Daniel, es un texto que a veces también se utiliza para decir que podemos comer de todo. Pero lamentablemente cuando leemos la Biblia en su contexto o estudiamos los idiomas originales, el texto no está hablando literalmente de comida aprobada, que sí se puede comer de todo. Por ejemplo, mira, hay palabras clave en esta historia. Por ejemplo, mira, el capítulo 9, verso 17, que ese versículo casi no se lee. Mira que dice aquí la palabra de Dios. Cuando se alejó de la multitud, dice la palabra, y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta ¿qué? Parábola. O sea, nota que primero es una parábola. No está diciendo el texto que Jesús está hablando literal, sino recuerda que Jesús en todo su ministerio le hablaba en parábola. O sea, le decía algo profundo, pero luego se le explicaba de manera llana para que ellos pudieran entender. Entonces, cuando dice aquí que Jesús hizo primero limpio los animales, les habló en parábola porque este texto tiene un simbolismo. Ahora, lo otro que yo quiero que notemos en el texto, verso 15, dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Mira, esa misma historia que está narrando aquí el evangelista Marco es la misma que se encuentra en Mateo capítulo 15, verso 11. Es la misma. ¿Qué es lo que estaba pasando en el contexto? Mira,
según Mateo capítulo 15, verso 1 en adelante, dice aquí, los ancianos fueron donde Jesús y le hicieron una pregunta: maestro, ¿por qué tus discípulos comen la comida que ellos servían con la mano sin lavar? Pero este lavamiento de la mano que ellos querían o querían que los discípulos se lavaran no era por higiene. O sea, no es como nosotros que si vamos a comer hoy en día, vamos a lavamanos, nos lavamos la mano para poder comer. No, sino que era una forma ritual. Dicho sea de paso, si ustedes leen la historia, la Biblia menciona que los judíos, para hacer este rito, tomaban un poquito de agua. Tan poco era el agua que ellos tomaban que podía caber en un cascarón de huevo. La mitad de un cascarón de huevo se tomaba y era tan poquito el agua que cabía en esa media mitad de un huevo. Entonces ellos tomaban esa agua, se la ponían en las manos, se flotaban las manos de una forma ritual. Eso era un rito que ellos hacían antes de comer, pero no era por higiene, no era por limpieza. Entonces ellos llevaron ese asunto donde Jesús. Le dijo: Jesús, ¿por qué tus discípulos no comen? ¿Por qué tus discípulos comen con las manos sin lavar? Ahora, se creía también que la comida que se comía en esos tiempos, si no se hacía este rito, era una comida impura, aunque fuera una comida buena. Por ejemplo, Daniel, si fueran, por ejemplo, una vaca, ¿verdad?, que la res se puede comer, y los discípulos fueran a comer res, ¿verdad? Si ellos no hacían este rito, para los judíos que estaban allí, los ancianos que atacaron a Jesús, era algo que contaminaba. Entonces, si tú notas el texto, ahora vamos a leer nuevamente el texto con esta misma información. Dice aquí: oídme todo y entended, nada que hay fuera del hombre que entre en el estómago puede contaminarlo. O sea, si yo como una comida, por ejemplo, una res, o una comida pura, vamos a poner el ejemplo de comida pura, no me contamina, porque se creía que cuando una comida ceremonial entraba al cuerpo de uno, como que llegaba al corazón y se contaminaba. Esa era la creencia que ellos tenían en esos tiempos. Entonces Jesús le dice: no, lo que entra por la boca no contamina, porque eso va a la letrina. Recuerda que el corazón está individual del estómago, o sea, no pasaba directamente por ahí, aunque literalmente o científicamente hablando no contaminaba absolutamente nada, pero para ellos sí lo contaminaba. Entonces nota que más adelante dice la palabra, dice aquí: también le dijo, vosotros estáis sin entender, que fue lo que leí. Dice el verso 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Dice el versículo 19. Esto decía declarando los animales limpios. Ahora, si tú sigues leyendo más adelante, el verso 20, porque es bueno leerlo, dice el verso 20, pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón del hombre salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Todas estas maldades salen dentro y contaminan al hombre. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, hermano Daniel, rápidamente. Si nosotros tomáramos ese pasaje bíblico que Jesús dice que lo que entra por la boca no contamina al hombre, literalmente, ¿tú crees que si yo tomara ahora mismo un veneno mortífero, o tomara cloro, o ace, o algún detergente de esos que utilizan las personas para limpieza, y me lo tomara, yo voy a vivir, sí o no? Bueno, ¿te enfermas o te mueres? Así es. Y no solamente eso, Daniel. Cuando tú vas a una farmacia, vas a un supermercado y compras un artículo, ¿verdad?, para tú comerlo, sabes que tiene una fecha de vencimiento. Esa fecha es una fecha de expiración, ¿verdad?, que dice la fecha hasta el día que se puede comer. Imagínate tú que ahora en día yo busque una mercancía, una lata de habichuela, un pescado, lo que sea, que haya pasado 2 o 3 años y me lo coma. Fácilmente me va a contaminar. Está expirado, sí. Claro que está expirado, va a contaminar. Dicho de paso, la mayor contaminación del ser humano viene a través de lo que uno come. Entonces, si nosotros tomamos el texto literal de que lo que entra por la boca no me va a contaminar, estamos contradiciendo la misma verdad que nosotros conocemos. O sea, todo lo que entra por la boca, si es así dañino, va a hacer daño al cuerpo. Entonces estamos claros que Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de lo que entramos al corazón, que es el pensamiento. Recuerda que la Biblia, cada vez que habla del corazón, habla del pensamiento. Entonces, lo que entra por la boca contamina al ser humano. ¿Sabe cómo? Por ejemplo, dice la Biblia claramente que de la abundancia del corazón
abra la boca. Entonces, tenemos que cuidar con lo que nosotros entramos a nuestro pensamiento, nuestro corazón, porque eso va a contaminar al hombre. Pero Jesús no está hablando de comidas impuras o inmundas, porque el texto no lo dice claramente. Sí, la comida inmunda es lo más que te puede enfermar. Claro, claro. No contaminarte, sino enfermarte. Así es. Entonces, pero yo veo aquí otro versículo. Por ejemplo, en Hechos 10, el versículo 13 al 15, Dios le dio una visión a Pedro, al apóstol Pedro. Mira lo que dice aquí. Hechos 10, versículo 13 hasta el 15. Dice, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o ninguna inmunda he comido jamás. Y le volvió la voz la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, aquí me está diciendo que yo puedo comer porque Dios limpió todo y yo no puedo llamar común, sino yo puedo comerlo. Mira, eso es un texto también muy interesante y yo quiero resumirlo porque el texto es amplio, la historia es amplia, pero le invito a los hermanos que nos están viendo que lean el capítulo 10 completo para que puedan tener el contexto. Mira, el contexto de esta historia lo voy a hacer un poco breve. Habla de Pedro, habla también de un hombre llamado Cornelio. En el capítulo 10, verso 1 comienza a hablar de Cornelio, un hombre gentil. Recuerda que Cornelio era un centurión. Un centurión era un general de gobierno romano, que este hombre tenía un pelotón de 100 soldados, y este hombre gentil, un hombre pagano. A este hombre dice la Biblia que daba limosna, daba dádiva, y que las oraciones que él elevó al cielo, Dios las escuchó. Era creyente. Era creyente, exactamente. Entonces, este hombre, Dios le mostró a través de un ángel que Pedro tenía palabra para él. Cuando él ve que Dios le muestra en un sueño, bajo este ángel que Pedro le iba a hablar palabra de Dios, dice la palabra de Dios que él mandó 2 personas donde Pedro para que viniera donde Pedro. Ahora, recuerda que este hombre Cornelio era gentil, Pedro era judío, eran diferentes naciones. Cuando esas 2 personas van camino a donde Pedro, ahí comienza lo que dice el versículo 9, que Pedro estaba en la azotea y que tenía hambre. Y al tener hambre dice que le vino un éxtasis, le vino un sueño. Y en ese sueño él comenzó a ver un gran lienzo que descendía del cielo. Y dice que en ese gran lienzo habían animales de todo tipo, cuadrúpedos, reptiles, animales puros e impuros, o sea, inmundos. Ahora, cuando él ve este gran lienzo, dice la palabra, más adelante, que la voz, una voz que llamó a Pedro, mata y come. O sea, que comiera esos animales impuros. Pero note la respuesta de Pedro cuando dice el versículo 14. Capítulo 10, verso 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. O sea, Pedro se le niega la voz, que es la voz de Jesús, de que no ha comido. Pero me llama la atención, Daniel, que esa palabra, mira cómo dice, común e impura, son 2 palabras. La palabra común en el idioma griego es la palabra koinos. Y la palabra impura es la palabra griega akatarto. Son las que se utilizan. Ahora, la palabra koinos se refiere a comida ritual. O sea, Pedro está diciendo, yo nunca he comido comida común, ritual, mente contaminada, impura. O también la palabra akatarto, que significa comida prohibida por Levítico 11, que eran inmundas. Pero no ha comido de ninguna de las 2 clases. Entonces, más adelante, si nosotros seguimos leyendo, que la voz le insiste por segunda y tercera vez que debía comer. Ahora, más adelante, versículo 16 en adelante y 17, dice 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría esta visión que había visto, los hombres que había enviado Cornelio llegaron a su casa preguntando por Simón. O sea, las 2 personas que Cornelio había mandado para donde Pedro, para que Pedro fuera a la casa de Cornelio, llegaron en el momento que Pedro está pensando. Recuerden esta palabra, hermanos queridos, que quiero que te quede con esta palabra. Si la visión de Pedro hubiese sido algo literal, Pedro no tuviese duda de obedecerle a Dios. Pero dice la palabra de Dios que él meditaba y pensaba, pero ¿cómo es posible que Dios me está enviando a mí a comer cosas inmundas, sabiendo que yo nunca he comido eso jamás y que él la prohibió desde Levítico capítulo 11? Él está pensando porque Pedro se está negando. Ahora, si nosotros seguimos leyendo la historia completa, más adelante para resumir, dice el versículo 27 y versículo 28 del mismo capítulo 10, dice aquí,
Hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido y les dijo, o sea, aquí Pedro ahora llega donde Cornelio, que lo había mandado a buscar con las dos personas, dice la palabra, y Pedro llegó a la casa de Cornelio. Y mira qué dice Pedro a Cornelio. Dice el verso 28. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, dice aquí la palabra. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o llame impuro. La misma dos palabras, sí. Koinó y acatarto. Nadie llame común, impuro, ni ceremonial, ni literalmente, como la prohibición del Levítico. O sea, el concepto que tenía el Pedro, hermanos queridos y hermano Daniel, el concepto que tenía Pedro como judío, era que toda persona gentil que no era judío era una persona inmunda, era una persona impura, que no merecía la gracia de Dios. Pero ahora Dios le está mostrando a Pedro a través de esta visión que él tuvo, que ya de los dos pueblos, de gentiles y judíos, Dios iba a ser un solo pueblo. Por eso que vemos el gran lienzo donde había animales cuadrúpedos, limpios e inmundos, que había una unidad, había una unión, ¿verdad? Entonces, el texto claramente está diciendo aquí que Pedro no debía llamar a los gentiles inmundo común, porque ya Dios lo había limpiado a través de la sangre de Cristo. Y no solamente eso, mira hermano, yo solamente voy a dar cita para los hermanos que nos están viendo puedan buscarla por razón de tiempo. En Mateo capítulo 15, verso 16, habla de una mujer sirofenicia. Esta mujer era una mujer prácticamente inmunda, impura, porque era de otra nación, era de Siria, de Sirofenicia, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús a esta mujer le llama perrilla, pero sabemos que la palabra perrillo no era una forma de llamarle como nosotros pensamos a un perro, ¿verdad? Sino que Jesús le está diciendo a esta mujer que la bendición o Dios lo envió a él a predicarle primero a su casa, que era Israel, y después a los gentiles. Entonces esta mujer era considerada por los judíos una persona inmunda, común, impura. Si tú lees también ahí en San Juan capítulo 4, verso 9, cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús en el pozo de Jacob, dice el versículo 9, que Jesús le dice a la mujer, dame agua para yo beber. Y la mujer le dice, Señor Jesús, ¿y cómo tú siendo un judío me dice a mí que soy samaritana, dame de beber? Y dice el versículo 9, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, o sea, eran enemigos. Entonces nosotros vemos a través de la Biblia que había una barrera entre judíos y gentiles. Entonces a Pedro se le mostró en esta visión, no comida literalmente, porque el texto no está hablando de comida. A Pedro le pareció literalmente que era comida, pero simplemente era una unidad. Y mira, si nosotros leemos Efesios, y con esto termino, Daniel, este punto. Efesios capítulo 2, verso 14 al verso 16. Dice aquí que Dios rompió la barrera que había entre judíos y gentiles y que de los dos pueblos hizo uno. Sí. Entonces estamos claros a través de la Biblia. Gálatas 3:28 también dice que no hay judío ni griego y que todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces la concepción que tenía Pedro de tratar a los gentiles como inmundo, como impuro, ya Dios le había mostrado a Pedro que Dios no hace acepción de personas y que él no debía ya considerar ningún gentil como impuro. O sea, el texto no está hablando de comidas inmundas o impuras, sino de personas que ya había roto Dios esa barrera de uno y del otro. Wow, excelente. Tú y yo entendemos y sabemos que bíblicamente solamente debemos comer carnes limpias, no podemos comer carnes inmundas. Pero mira lo que dice 1 Corintios 10, 25 a 27. Mira lo que dice. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Entonces, ¿qué tú entiendes por esto? Porque 1 Corintios dice que no, ve a la carnicería, compra, come y no pregunte por nada. Mira, eso hay que contextualizarlo y voy a resumir también porque por razón de tiempo, recuerda que este tiempo es un poco limitado en las redes sociales y en la plataforma de YouTube y para no cansar a las personas que vean tan extenso este mensaje. Pero miren, les invito a los hermanos que lean el versículo 18 del capítulo 10. Ahí Pablo está hablando, que esa carta la escribió Pablo, de que un ídolo nada es, dice la palabra, y que el que sacrifica un animal para los demonios, lo sacrifica para los demonios, pero tampoco los demonios nada son, dice Pablo. Entonces, ¿cuál era el problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Sencillo. A Pablo se le informa que los gentiles, que recuerdan que los gentiles eran personas paganas, pero estos gentiles ya estaban en la iglesia, recuerdan que eran cristianos. Y los judíos, hay un chisme, por ponerlo así. Los gentiles que sacrificaban animales puros
esto lo estaban vendiendo en la carnicería de Corinto. Dicho de paso, la palabra carnicería es la palabra makeion, la que se utiliza en el idioma griego, que significa mercado de carne o mercado de peces. Eso es en el texto griego, o sea, no está hablando de animales inmundos. Lo otro que yo quiero aclarar es que a Pablo se le informa que las personas estaban sacrificando animales en los lugares altos que menciona el capítulo 10, verso 18, y que esos animales sacrificados a los demonios, a los ídolos, lo estaban bajando la mitad de estos animales, lo estaban vendiendo en la carnicería. Wow. Un ejemplo, Daniel, para que nos puedan entender los hermanos, imagínense una vaca, una res, como otros lo conocen. Que se puede comer, que es limpia. Que es limpia, se puede comer. Ese animal se le sacrificó a un ídolo, a un dios pagano. La Biblia dice claramente que los ídolos nada son, porque no ven, no comen, no hacen nada. Pero esa carne, aunque sea pura, se está vendiendo en una carnicería. Ahora, si Daniel va a comprar esa carne, que es pura, que sí se puede comer, y el carnicero que está allá le dice, Daniel, mira, esa carne de res, esa carne de vaca que tú vas a comprar, esa carne la ofrecieron a los ídolos, los demonios. Tú te la vas a comer así. Pablo entonces, ahí en el capítulo 10, que vamos a leer ese texto, capítulo 10, y el verso 26, mira que dice aquí, porque del Señor es la tierra y todo en cuanto en ello hay. Dice el verso 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir con ello, de todo lo que pongáis en la mesa, comed sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Pero si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, nota que estaba hablando de los sacrificios a los ídolos, no la comáis por causa de aquel que lo declaró o por motivo de conciencia. O sea, si a Daniel le dicen que esa carne de res fue sacrificada a los demonios y Daniel entiende por su conciencia que no se la debe comer, aunque la carne es pura, aunque la carne es limpia y se puede comer, pero su conciencia dice que no porque es inmunda o es contaminada por los demonios o por los ídolos, Daniel no debería comerse esa carne. Entonces, esa fue la solución que Pablo le dio a la iglesia de Corinto. O sea, no está diciendo que podemos comer de todo, sino que en esa carnicería se vendían carnes puras y ahora por motivo de conciencia la persona debía decidir si la comía o no la comía. Pero si quería comer, me la podía comer. Claro, no había problema. Excelente. Entonces, por ejemplo, ahí mismo en el versículo 31, mira lo que dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén, amén. ¿Qué te opinas de eso? Claro, no. Las cosas que uno hace tiene que hacerlo para la gloria y honra de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo glorificar a Dios en lo que como? Bueno, aceptando lo que Él dice en su palabra que sí debemos comer. O sea, si Dios me dice a mí, mira, el cerdo es abominación, los animales inmundos de río son esto. ¿Cómo yo glorifico a Dios? Aceptando su palabra, obedeciendo a Dios, cumpliendo su mandato. Entonces estamos claros que nosotros no podemos comer cosas que la Biblia prohíbe. Pero si yo agarro un cerdo y cojo su carne y oro y le pido al Señor que la bendiga, que la purifique, la santifique, ¿me la puedo comer? Bueno, Daniel, bíblicamente hablando, no, porque la oración no santifica directamente el animal. Dicho de paso, mira, si tú notas, Daniel, en todo el Antiguo Testamento, cuando dice la palabra de Dios que se hacían sacrificios de animales, dice que los sacrificios eran para el perdón del pecado de quién, de las personas. Y esos corderos que se sacrificaban era un símbolo de quién, de Cristo Jesús. Cuando Juan ve a Jesús dice, este es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿A quién le quita Jesús los pecados? Al ser humano. Al ser humano. Nota que Jesús no murió por el cerdo, no murió por los animales impuros. Jesús no murió por ningún tipo de animal. Jesús murió por las personas. Entonces, cuando Jesús muere, escúchame bien esta parte, cuando Jesús muere, Él no santificó los animales, Él santificó a las personas. Por eso que nosotros vemos que la mujer, cuando tenía su periodo menstrual, dice la Biblia que era quedada fuera del altar, cerca de las cosas de Dios, por 7 días. Era considerada inmunda. Pero ya que Jesús muere en su sacrificio por todo, ya la mujer no es considerada inmunda. Por eso tú ves que mujeres tenían su periodo menstrual, participan en la iglesia, porque eso era algo ceremonial. Incluso cuando la mujer tenía su periodo menstrual, tenía que ofrecer o paloma, o también algún cordero, ¿verdad? Para purificación. Pero ya vemos que las mujeres no hacen eso. No. Entonces, porque ya eso fue abolido. Entonces, por un animal, aunque tú ores, el animal seguirá siendo inmundo, porque el animal inmundo es inmundo por naturaleza. Wow. Sí, sí. Así Mira, es. Aquí mismo en 1 Corintios, para el capítulo 3, el versículo 16 y 17, mira lo que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios,
Dios los destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Amén, así es. Mira, y el capítulo 6 del mismo Corinto, mira que dice capítulo 6 y el versículo número 15 dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es miembro del Espíritu Santo o es cuerpo del Espíritu Santo? O sea, nuestro cuerpo es el templo de la morada de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, nosotros como cristianos y como no cristianos tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece a Cristo Jesús. Por lo tanto, yo te insto, hermano querido, que nos está viendo por esta plataforma, a que podamos guardar la ley dietética que Dios nos ha dado a través de su palabra para que nos vaya bien. Porque dice el texto que usted leyó, mi hermano, que el que destruye el templo de Dios, Dios también le destruirá. O sea, el templo se refiere a la vida eterna. Dios lo va a privar de la vida eterna. ¿Cómo yo puedo destruir el templo de Dios, que es mi cuerpo? ¿Cómo lo destruyo? Bueno, comiendo cosas inmundas. Hay muchas cosas que se puede destruir. Por ejemplo, cuando una persona no duerme los suficientes horas. Pero aquí, aplicándolo al tema que estamos hablando, cuando una persona come carne de cerdo o come cosas inmundas, estamos destruyendo el cuerpo de Dios, porque es el templo del Espíritu Santo. Porque se puede enfermar. Claro, se puede enfermar y las enfermedades nos va a llevar a la muerte y fácilmente morimos hasta sin Cristo. Wow. Entonces, hay muchas cosas que la comida nos pueden traer para perdición. Sí. Ahí mismo dice, como estaba leyendo 1 Corintios, el capítulo 6, en el versículo 19 al 20, dice así: ¿o ignoráis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Así Pero es. dice el siguiente: porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, así es. Entonces dice que tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Claro, eso es lo primero. Si nuestro cuerpo no está saludable, entonces no podemos hacer la obra de Dios. ¿Cómo es posible que una persona enferma en cama va a hacer la obra que Dios ha querido que nosotros hagamos? Entonces, tenemos que cuidar nuestro cuerpo para hacer la obra que Dios quiere. Recuerda que la Biblia nos manda también ir y predicar el Evangelio. Entonces, una forma de predicar el Evangelio no solamente es por palabras, sino por testimonio. Y un testimonio agradable para Dios es respetando la ley dietética que Él nos ha dado a través de Levítico capítulo 11. Hay un versículo que dice también que Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Es decir, Dios quiere que tengamos salud. Y para nosotros tener salud, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Debemos dormir bien, debemos hacer ejercicio, debemos alimentarnos bien. Entonces, Dios nos da la forma de cómo hacerlo correctamente para que nos cuidemos nuestro cuerpo. Amén. Y si cuidamos la salud, pues como tú dijiste, es más fácil tú servirle a Dios, servirle al prójimo y también tener una vida más agradable, un mejor estilo de vida, mejor calidad de vida. ¿Ok? Mira, Daniel, un dato claro que yo vi hace muchos años, que los hermanos que están viendo en las redes sociales lo pueden comprobar después. Hace un tiempo se dio un dato entre iglesias, entre denominaciones, y el dato que se dio en aquel tiempo que yo leí y estudié era que los adventistas del séptimo día duran por encima de 10 años más que las demás personas. Y una de las cosas es por la alimentación. Si nosotros no cuidamos la alimentación que tenemos, fácilmente podemos descrecer. Incluso, mira, es tan profundo obedecer esto, la palabra de Dios. Recuerda que cuando Dios creó al ser humano, lo creó para vivir eternamente. Nosotros vemos en el libro de Génesis que Adán vivió 930 años de edad, ¿verdad? Matusalén vivió 969 años. Ahora, ¿cuál fue la forma que Dios comenzó a menguar las edades? Por el asunto de la carne. Recuerda que desde el diluvio, ahí fue donde creciendo las edades. Recuerda que Noé vivió 950, pero habla de 700 años, 600. Después habla el Salmo, uno de los salmos habla allí que la edad para una persona es de 80 a 90 años, lo más robusto. O sea, estamos claro que Dios, que la carne prácticamente hacen que el ser humano viva menos tiempo. Y mucho más cuando comemos comida impura, no saludable para el cuerpo. Sí. Entonces, si vamos a comer carne, el que come carne, yo no como carne, pero el que come carne, si va a comer carne, trata de comer la que Dios manda, la que Dios permite, que es la limpia, la pura, la impura no se debe comer porque te puede enfermar. Así que el punto aquí es, cuidemos nuestro cuerpo, hagamos ejercicio, dormamos bien, comamos sano lo más posible y que Dios nos bendiga. Yaurín, un último mensaje para... Sí, mira, el último mensaje que yo quiero dar, hermanos queridos, y vuelvo a repetir esta parte. Léanse Levítico capítulo 11, que es un texto, un capítulo muy extenso y muy apreciado, muy bonito, que ese capítulo Dios da la ley
de lo que se puede comer y de lo que no se puede comer. También Deuteronomio capítulo 14, aquí estaba un poquito más detallado de los animales que sí se pueden comer y los que no se pueden comer. Y repito, porque yo sé que los hermanos que nos están viendo y muchas personas que nos ven, les gusta la carne de cerdo. Cuando hablo del cerdo, que es abominación ante Dios, no solamente el cerdo como carne, sino todos los derivados del cerdo, como los embutidos, salami, queso, todas esas cosas que se hacen del cerdo. En realidad eso es prohibido por la palabra de Dios. El último mensaje que tengo para ti es el siguiente. Dios desde un principio ha querido que el ser humano le obedezca. Dios quiere más obediencia que cualquier otra cosa. Y una forma de obedecer a Dios es obedeciendo su palabra y obedeciéndolo como Él dice en Levítico capítulo 11. No solamente eso, Dios quiere que tú vivas, que tú prosperes, que tus años no sean pocos en esta tierra, sino que sean muchos. Y una forma de vivir es comiendo comidas saludables que Dios creó y que Dios dice que son buenas. Gracias, Yehurín. Así que suscríbete para que te lleguen los demás videos. Gracias por tu tiempo. También comparte con tus amigos, familiares, para que ellos también reciban el mensaje. Y gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga y pase un feliz día. Bendiciones. Bendiciones.